Ahora lo que nos da pie esto es hablar de talento joven. Ya llevamos varias intervenciones en las que hacen referencia a la franja 2036, quiénes van a ser los protagonistas. Por tanto, me gustaría que subieran al escenario Felipe Campos, consejero delegado de Agbar, porque vamos a hablar de talento joven con 4 protagonistas que la edad media es de 18 años. Juventud Divino Tesoro. ¿Los vas a presentar tú? ¿Los vas a moderar tú? Esto se llama delegar. Sortim ya. Muy buenos días, alcaldesa, Carlas, y a todos los que estamos aquí. Felicidades. Yo creo que el INDI tiene que estar orgulloso por estos 10 años. Alcaldesa, tienes que estar profundamente orgullosa, porque lo que estamos viendo esta mañana, yo no creo que solo sea de celebrar estos 10 años, sino sobre todo el impulso para los próximos 10 que vamos a vivir juntos, ¿no? Llevamos toda una jornada hablando de industria, llevamos hablando de innovación, competitividad, geopolítica, y seguramente es lo normal, es lo que tocaba. Europa se juega muchas cosas en los próximos años, lo ha dicho el ministro Hereu, y estoy convencido que así será. Pero hay una pregunta que personalmente creo que nos debemos hacer todos, los que estamos aquí. ¿Para quién estamos construyendo todo esto? Porque podemos hablar de datos, de crecimiento, podemos hablar de una forma clara de lo que ahora mismo está en nuestra vida, que es la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que cualquier misión colectiva solo tiene sentido si es capaz de generar un futuro para las personas que tendrán que vivirlo. Y precisamente por eso este espacio tiene tanto valor. Hoy vamos a escuchar a los jóvenes, vamos a escuchar a ellos que seguramente tendrán mucho que decirnos. Escucharemos a esos jóvenes que les tocará liderar ese futuro. Nosotros estamos tomando decisiones hoy sobre el horizonte del 36, pero lo que realmente vivirá en el 2036 en primera persona son ellos. Ellos trabajarán en la industria, ellos emprenderán, ellos convertirán y convivirán con las consecuencias medioambientales, sociales y económicas de lo que estamos decidiendo ahora. Y también esperamos, y estoy convencido de ello, que serán capaces de mejorar muchas de las cosas que nuestra generación no ha sabido resolver. Por eso creo que tiene mucho sentido detenernos unos minutos, seremos puntuales, pero debemos escucharlos, no desde la condescendencia, no desde de los jóvenes son el futuro, esa frase maldita, son el presente. Y esto es lo que hoy vamos a intentar plasmar. Tenemos la suerte de compartir esta conversación con 4 jóvenes muy diferentes entre ellos, con edades, trayectorias y miradas distintas, pero hay algo en común. Los 4 representan, sin lugar a duda, una generación preparada y no quiere ser espectador. Tenemos a Laia, de 17 años, si quieren ir subiendo. Laia, 17 años, con una mirada vinculada a las relaciones internacionales y a la voluntad de dar voz a quien no la tiene. Buenos días, o ya buenas tardes, Laia. Tenemos a Pau, de 27 años, desde un emprendedor con valentía que quiere construir un proyecto propio en el contexto lleno de incertidumbres. Un aplauso para Pau. Tenemos a Roger, de 23 años, combinando la creatividad, la tecnología y el emprendimiento con una mirada muy conectada al territorio y al patrimonio natural. Y tenemos a Aurea, de 14 años, que probablemente representa mejor que nadie aquella generación que hoy todavía está formándose, pero que en el 36 será protagonista absoluta del mundo que estamos intentando construir. Buenas tardes. Y si os parece, vamos a escucharles. Laia, tú formas parte de una generación que ha crecido en medio de crisis climáticas, de guerras, de transformaciones digitales aceleradas, de una enorme incertidumbre global, y sin embargo, mantienes la voluntad firme de construir un futuro y dar voz a quien no lo tiene. Me gustaría que nos pudieras compartir cómo estás viviendo esta situación, ¿no? Cómo los jóvenes que emprenden y creen que incidirán estas proyecciones que estamos haciendo hacia el camino de 2036. Sí, pues mira, la verdad es que lo vivimos con bastante conciencia, pero también con un cierto punto de contradicción, ¿no? Se nos habla siempre de este cambio económico, crisis climática y incertidumbre. Y nosotros somos plenamente conscientes que el futuro que nos tocará vivir no es para nada lo que hemos visto hasta ahora. Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, que a veces se nos presenta de una manera un poco como una carga, ¿no?, como costes y cambios que toca hacer.
Yo creo que eso viene marcado sobre todo por un modelo que ha buscado siempre los beneficios inmediatos, ¿no?, antes que un impacto a largo plazo. Y es normal que con esta base pues muchas empresas aún lo vean como un esfuerzo más que como una prioridad real. Y creo que es importante este cambio de perspectiva que ya nuestra generación tiene pues muy implementado, ya que no lo vemos tanto como un problema, sino como una oportunidad. Una oportunidad que, aparte de ser ambiental, es un impulso para la innovación, la eficiencia, pero sobre todo la competitividad. Creemos que las empresas que tendrán más recorrido serán esas que apuesten por esa transición social y también económica y ambiental, ya que cubren la necesidad del mundo actual, que es esa. Y será ahí donde los jóvenes emprendedores pues, entramos en juego, ¿no? Se dice, como bien has dicho, que somos el futuro, pero si no participamos ahora, las decisiones que marcarán el 2036 se tomarán sin nosotros. Y es una pena, ya no solo por la cantidad de jóvenes que tienen unas ganas tremendas de aportar esa pieza estratégica al puzzle, ¿no?, de la innovación, sino porque somos una generación que ha crecido con unos cambios constantes, con la tecnología y con la conciencia de que los recursos son limitados. Y yo creo que esa es una visión realmente ambidiestra e importante. Por eso no nos sirve solo con decirnos «sois importantes», sino que necesitamos pues, espacios reales para poder participar y que la formación que se nos dé no sea solo teórica, sino que nos dé herramientas para poder resolver estos retos actuales, ya que sí, es una cuestión tecnológica, empresarial y económica, pero sobre todo es una cuestión de mentalidad. Generación Z, ¿eh? Yo. 17 años. Muchas gracias, Laia. Gracias. A ti, gracias. Pau, emprender hoy probablemente es una de las decisiones más valientes que se pueden tomar. Tenemos muchas dificultades, una incertidumbre que creo que hoy hemos hablado durante esta mañana, algunas dificultades burocráticas, financiación, falta de referentes seguramente, ¿no? La pregunta es, para ti, ¿cuál es la principal barrera que se encuentra hoy en día en emprender un joven como tú? Para mí, la primera barrera que te encuentras es empezar, cuando no vienes del mundo empresarial. O sea, se espera que los jóvenes innovemos, emprendamos en sectores tecnológicos complejos, que transformemos el mundo. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no heredamos una red de contactos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos en casa a alguien que durante la cena nos explique cómo gestionar pues, una ronda de inversión o cómo tramitar una patente? Muchos de nosotros no tenemos ese plan de ruta que solo conocen pues, los que habitan ese mundo empresarial. Esto hace que los primeros pasos pues, muchas veces no sea buscar un crédito, sino entender y aprender un idioma que al principio nos es desconocido, porque muchos tenemos que empezar desde cero, piedra a piedra. Es aquí donde te das cuenta que para no perderte en esa búsqueda hay que ir donde realmente se cree en el talento. En mi caso ha sido aquí, en Viladecans. Y creo que sin esos impulsos muchas veces y muchas ideas se quedarían en el tintero por ese miedo y por esa falta de conocimientos de cómo abrir esas primeras puertas. Yo creo que esta es la realidad de muchos emprendedores. Tenemos la pasión, tenemos las ideas, pero nos falta ese puente con la realidad del mercado y creo que aquí la figura de los mentores y estas pues entidades de soporte local ya no es que sean importantes, sino que se convierten en vitales. Al final, si lo pensamos fríamente, el conocimiento humano siempre se ha trasladado a través de, pues eso, del traspaso directo de conocimientos de los que ya han hecho el camino hacia los que nos estamos pues, terminando de atar las botas. Y creo que hay un paso muy grande entre tener una idea por la que apostarlo todo y realmente hacerlo sin morir en el intento. Yo creo que, bueno,
me gustaría recordar que al final la innovación no va de máquinas, no va de procesos industriales. La innovación va de lo que las personas somos capaces de hacer. Yo creo que juntos siempre somos más capaces. Por eso mi compromiso no es solo con mi proyecto, con sacarlo adelante. Mi compromiso también es algún día poder ser un puente para otras personas, porque creo que si cuidamos esta red, no sé cómo será el futuro, pero sé que será próspero. Muchas gracias. Convencido. Gracias, Pau. Valor de Viladecans y ya definiendo el Indy del 36, ¿no? Para ser referente y mentor. Muchísimas gracias. Roger, buena tarde. Buenas tardes. Tú representas muy bien esa nueva generación que combina, ¿no?, muchos artes. Combina la tecnología, la creatividad y el emprendimiento, ¿no?, con naturalidad. Una generación que ya no entiende la innovación desde la teoría, sino que lo aterrizas a la práctica y sobre todo con proyectos concretos. Y en un momento actual donde Europa busca recuperar el liderazgo, creo que es especialmente interesante escuchar tu mirada. La pregunta, ¿qué deberíamos hacer para volver a ser relevantes en el mundo? ¿Cómo afrontar este reto, esta misión, ante un escenario tan polarizado y condicionado con las decisiones geopolíticas? Bueno, qué pregunta, ¿no? Dejadme que empiece con un poquito de dónde vengo yo. Soy estudiante de la UPC, de multimedia, estoy en cuarto año. Y yo no veo tanto la misión 2036 como una teoría, un concepto que hoy podemos hablar, sino que lo veo como mi terreno de juego para mi carrera profesional. Nos debemos creer de verdad que Europa puede liderar. ¿Y por qué? Datos muy simples, básicos, pero en Europa somos 450 millones de personas. En Estados Unidos, un gran pilar también de la geopolítica, son 350. En China sí que es cierto que es 1.400 millones de personas, pero quizá sí que es cierto que no todo el conjunto de la población está tan cualificada como en Europa, por lo que desde mi punto de vista tampoco estamos tan desequilibrados, a nivel europeo tampoco estamos tan desequilibrados de lo que es las dos grandes potencias. En Europa tenemos talento, tenemos economía, tenemos capacidad para liderar, pero yo tengo la sensación que estamos financiando a otros, tanto a nivel intelectual como a nivel económico. Antes escuchábamos que la capitalización en bolsa de las grandes empresas es como el PIB de Alemania. Y nosotros, utilizando estas herramientas, también estamos financiando todas estas empresas. Otro tema que como universitario me preocupa mucho y me toca de cerca, la fuga de talento. Las universidades aquí son públicas, son de un alto nivel. Déjame poner dos ejemplos. Oriol Viñals, estudiante de la UPC, está trabajando en Google, ha sido el líder de Deep Learning, ha sido uno de los creadores de la inteligencia artificial que todos usamos. UPC, Barcelona. Xavier Amatriain, también estudiante de la UPC y de la UPF. También está en Silicon Valley, en grandes consejos directivos. No sé, a mí esto me da que pensar. He dicho que tenemos un problema. Creo que la solución está en la sociedad del bienestar, porque realmente el soft power que tenemos es una cosa que creo que nos va bien, nos ha servido, y como joven, como persona que también quiere tener una familia, pienso que la sociedad del bienestar nos ayuda como sociedad. Pero tenemos que invertir. Sin inversión a nivel europeo, las grandes figuras geopolíticas pienso que sí que se nos vamos a comer. Por eso quiero y pienso que una Europa unida, fuerte y atrevida es la clave, pero sobre todo creadora, una Europa que innove, una Europa que invierta. Todo esto creo que es el futuro que nos va a salvar. Gracias, Roger. Un aplauso para Roger. Ya tenemos, secretario, tenemos un fan de Jordi Hereu ya con soluciones sobre Europa y la posibilidad que supone para el presente y para el futuro.
Y ahora acabamos con Áurea, porque a veces cuando pensamos en el futuro lo intentamos hacer desde lo presente, desde lo inmediato, pero escuchar a alguien de 14 años también nos obliga a reconectar con la imaginación, con la esperanza y una mirada larga. Áurea, en el 36 tendrás 24 años, estarás empezando tu vida profesional y formarás parte de una generación que tendrá que asumir grandes responsabilidades. Y te lo decía al inicio, tú tienes una pregunta muy complicada. ¿Cómo imaginas que debería ser la industria del futuro? Yo creo que aquí estoy convencido que hay alguien que va a apuntar bien, porque ¿cuál crees que sea la misión que hoy tenemos que, entre todos, ayudar a construir? Bueno, yo creo que el factor principal para que Europa lidere será nuestra capacidad de adaptación de las siguientes nuevas tecnologías. Ahora mismo ha llegado la IA, ¿no? Y todo el mundo está IA, esto, IA, lo otro, ¿no? IA, no sé qué. Entonces, pero la IA no será la última tecnología, será como Internet, como la escritura y como todas las demás. Y llegarán nuevas tecnologías que llegarán. Y para esto necesitamos prepararnos, para que si llegan tecnologías cada mes poder estar preparados. Tenemos que ser... Y para esto hace falta educarse, hace falta aprender y hace falta dar oportunidades a la gente joven, que será quien adapte estas, será quien viva eso. Después, bueno, yo nací en 2011 y por lo tanto yo no he visto liderar a Europa nunca. Los únicos países... A ver, es evidente... Y los únicos países que he visto liderar han sido Estados Unidos y China. Y a veces, de tanto en tanto, esto lo consiguen a base de nuestros derechos. Me inquieta un poco que Europa, después de tanto tiempo, no sea capaz de saber cómo liderar el mundo en esta era tecnológica. Y creo que para eso es importante que reaprendamos a liderar, que sepamos lo que hagamos y bueno, después. Y también hace falta que colaboremos entre Estados. Bueno, perdón. Lo estás haciendo genial, No, ¿eh? No, Es decir, perdón. estás diciendo tu visión desde la verdad, desde la tranquilidad, y a mes nos estás invitando a trabajar conjuntamente, que yo creo que es una de las cosas que más se está repitiendo durante esta mañana. Así que, ¿tienes alguna cosa más que decirnos? Sí. Y para esto hace falta que recuperemos el orgullo de producir en nuestra casa. Europa ahora mismo es vista como un bosque a la que vienen las grandes empresas de Estados Unidos a cazar sus nuevos talentos. Pero esto no debería de ser así, porque en Europa tendríamos que saber producir, tendríamos que producir y teníamos que alimentar nuestro talento. Y no solo esto. Yo en 2036 estaré empezando mi carrera profesional, pero espero que de aquí a allá hayamos reaprendido a cómo liderar y ayudemos a empresas como las que hemos visto hoy. Muy bien. Ya lo ven. Creo que hay una generación que no espera simplemente a que las cosas sucedan. Es una generación que quiere implicarse, que quiere transformar, que quiere construir y dejar huella. Y esto es probablemente lo más importante de todo. Gracias a los cuatro, gracias de verdad por vuestra sinceridad, por vuestra mirada y por hablarnos desde un lugar tan honesto y a la vez tan valiente. Gracias, alcaldesa, y a todo el equipo del INDI por hacer posible una mesa redonda como esta. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por escuchar, porque quizás la mejor manera de preparar el 2036 es empezar hoy a escuchar a quienes ya lo están imaginando. Buenos días. Muy bien. Ei, un plaer, un verdadero placer. De verdad que el INDI está asegurado.